Hola, bienvenido y bienvenida a Rendimiento Evolutivo, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología, que es de lo que vamos a hablar hoy, y todo lo que necesites para mejorar tu rendimiento. Como decía, en el podcast de hoy hablamos con el psicólogo clínico Víctor Santana. Víctor, que es autor del podcast Psicología a ladrillazo, es uno de los mejores psicólogos de España. Y con él vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de emociones básicas, vamos a hablar de cómo estas aplican a nuestros comportamientos, de si es negativo o es positivo, centrarnos mucho en la bici. Bueno, la verdad que desvariamos en un montón de temas, pero creo que sale una conversación súper interesante, donde yo creo que si integramos todo lo que nos dice Víctor, pues vamos a aprender muchísimo sobre cómo funcionamos, cómo actuamos y bueno, cómo podemos, digamos, mejorar para conseguir nuestras metas. En fin, yo no digo más, simplemente os dejo con la entrevista. Hola Víctor, bienvenido al podcast de Rendimiento Evolutivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manu? Pues nada, encantado de hablar contigo, esta vez con los micros puestos. Y bueno, la verdad que antes de empezar me gustaría presentarte o pedirte que te presentes para la gente que nos escucha, ¿no? Y quién es Víctor Santana, psicólogo, y por qué encima además, pues bueno, quería, ¿no?, que fueses tú, sí o sí, el que nos diese también una clase para el curso de experto en entrenamiento de resistencia, porque creo que lo que puedes contar, bueno, creo no, o sea, lo sé, lo he vivido, que puede ayudar mucho a los deportistas. Así que bueno, me gustaría eso, que te presentaras un poco brevemente y empezamos con el episodio. Pues soy Víctor Santana, soy psicoterapeuta, me dedico a hacer terapia, en concreto terapia breve. ¿Y en qué consiste la terapia breve? Pues ir directamente al presente, no rascar mucho en el pasado y ir al problema en concreto. Y te conocí nos conocimos a través de Twitter y claro, me comentaste la posibilidad de dar una clase de psicología relacionada con el rendimiento deportivo, el cual yo antes de conocerte no tenía ni idea de que existía este mundo. Pero bueno, hablando contigo me he dado cuenta de que hay muchísimos puntos en común con la psicología. Y bueno, como yo hago tratamiento personalizado, me adapto a cada paciente, he encontrado lo que he comentado, muchos puntos en común con lo que tú me has estado comentando de tu disciplina. Perfecto, pues bueno, en el episodio de hoy me gustaría que hablásemos un poco de psicología, así como en framework, ¿no? Como el contexto o las aplicaciones claras que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionarlo en nuestras vidas, ¿no? O la de nuestros atletas. Y bueno, sí que me gustaría empezar preguntándote por lo básico, ¿no? O sea, que nos cuentes cuáles son las emociones básicas y qué funciones tiene cada una. Vale, pues empecemos. Espera, que siempre me las tengo que decir con los dedos porque se me olvidan. Tristeza, alegría, que es su antagónica, asco, miedo, ira y siempre me gusta añadir sorpresa, que son las que Paul Ekman concibe como emociones básicas universales. ¿Qué más podría decir de las emociones? Las emociones han surgido evolutivamente en el humano y cada una tiene una función. No existen emociones positivas ni negativas, todas son funcionales. Lo que sí existe, por ejemplo, es cuando, como en todo en la vida, si no hay equilibrio, si nos polarizamos demasiado en una emoción, sí que puede llegar a ser patológica. Por ejemplo, la tristeza, si insistimos mucho en ella, se ahonda en la tristeza, pues llegamos a la depresión, que es un estado, una enfermedad, una patología. ¿Qué más?
Hay emociones que son que te exponen a los estímulos y hay otras emociones que evitan el estímulo. Estas emociones se equilibran entre sí. Es una cosa que pocas veces se explica. Se dice que existe una homeostasis emocional dentro de nosotros, un equilibrio también. De la misma forma que hay un equilibrio en el riego sanguíneo, en la temperatura del cuerpo, homeostasis térmica, pues existe una homeostasis emocional. Por ejemplo, si se activa la emoción de miedo, que de hecho tenemos una estructura dentro del cerebro que ha evolucionado, está creada para protegernos del entorno hostil en el que hemos evolucionado, el miedo, llega un momento que para contrarrestarla, el miedo, que lo que hace es huir del estímulo aversivo, se activa la ira. Entonces, ¿qué nos expone al miedo? Es la lucha. Lucha-huida, el mecanismo de lucha-huida. El miedo nos hace huir y nos paraliza. La ira nos hace atacar. Pues aparece la ira y se equilibra esa homeostasis, ese equilibrio. ¿Qué más? La sorpresa es no se expone al estímulo. La alegría también. La tristeza nos aleja del estímulo, nos recoge. La tristeza, la función de la tristeza es recuperar energía, se podría decir. Es evitar estímulos externos, te retraes y recargas energía. Y la ira, por ejemplo, la función que tiene es atacar y es una de mis emociones preferidas. ¿Por qué? Porque la ira dirigida a un objetivo es súper funcional. Vaya rollo te he soltado. No, vamos, de aquí he sacado yo creo que dos cosas súper interesantes. La primera, ¿no?, que podríamos decir es que no hay sentimientos ni sensaciones malas ni buenas, ¿no? O sea, porque todas tienen un propósito de sobrevivir. Y de hecho, quizás sea incluso absurdo el pretender eliminarlas, ¿no? Igual que en el entrenamiento tú no puedes tener mejoras, ¿no? O aumento de rendimiento sin pasarlo mal antes, ¿no? Sin pasar hambre o sin pasar sufrimiento. Pues lo mismo en la vida, ¿no? O sea, necesitamos estas emociones de tristeza o de miedo para luego tener los beneficios, ¿no? O sea, la felicidad o el bienestar. Es que como forman parte de nosotros y tienen una razón de ser, no se pueden evitar. Lo mejor es conocerlas, exactamente qué me está pasando, inteligencia emocional, qué emoción estoy sintiendo y aceptarla. Hay un dicho que me gusta que dice, cuando alguien sufre una pérdida, una crisis vital, y es cuando dice, estoy bien porque estoy mal. Es paradójico, ¿no? Estoy bien porque estoy mal. ¿Cómo puedes decir eso? Porque tengo que estar mal para estar bien. Por lo tanto, estoy bien. Es lo que tiene que suceder. No es lógico que tengas una crisis vital y estés contento, estés happy. O sea, no, es una incongruencia. Te estarías autoengañando. Hay que aceptar esa tristeza. ¿Para qué? Porque tiene su función. Exactamente. O sea, por ejemplo, lo pienso, ahora pues estoy empezando con el curso de entrenamiento y, o sea, tengo como miedo a no hacerlo lo suficientemente bien, ¿no? O sea, quiero hacerlo tan bien que eso me genera un poco de ansiedad, ¿no? El síndrome del impostor, pero a la vez pienso, es que este nerviosismo es el que está peleando por mí, es como la metáfora del jinete y el elefante, y este elefante que está nervioso me está haciendo el trabajo, ¿no? Porque estoy trabajando ahora más que nunca, ¿no? Gracias a eso, ¿no? Si no tuviese ese incentivo, ese miedo, esa ansiedad, entre comillas, esa emoción que muchas veces queremos eliminar, no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora y lo que me está permitiendo, pues, un aprendizaje de la hostia o dar un contenido que no pensaba que fuese posible, ¿no? Es como, claro, lo veo difícil, ¿no? De saber hasta qué punto es buena o es funcional esa, entre comillas, pues ese sentimiento de miedo, ¿no? Sería miedo, creo, la emoción básica, y a partir de qué punto ya no lo es, ¿no? A este respecto existe la
la curva de Yerkes-Dodson de la ansiedad, estrés, ansiedad, y se considera que hay un nivel de... bueno, yo siempre comento, a ver, empecemos. Siempre comento, bueno, espera, vamos a empezar. Es que me voy a dispersar. Existen emociones básicas. El miedo es una emoción básica. Bien. Después está la ansiedad. La ansiedad se considera una emoción secundaria del miedo. Deriva del miedo. La ansiedad es miedo. Es tu sistema estructural de las amígdalas conectadas con el hipocampo se activan porque en el entorno observan un miedo o en tu imaginación, tu interpretación del entorno. Eso hace que tu sistema esté en alerta. Entonces yo suelo preguntar, del 0 al 10, ¿con qué nivel de ansiedad estás? Cuando 0 estás muerto y 10 es un ataque de ansiedad. Vale. 0, ¿por qué? Porque serías una piedra. Tenemos que tener un nivel de estrés basal, que depende de cada persona, para estar operativos, estar alertas en el entorno. Si no, no seríamos seres vivos. ¿Qué más? Llega un momento en que, por ejemplo, del 0 al 5, o 5 estás trabajando en un 5 de ansiedad o estrés porque es funcional. Perfecto, es que necesitas lo que tú dices, estar alerta, investigar, estudiar, para dar un buen servicio. Tus clases, necesitas esa preparación. Cuando ese estrés se convierte en ansiedad, pues quizás cuando llegas a un 7. Vale, pues entonces ya estás llegando al límite de tu funcionalidad. Digamos que del 4 al 7 o al 6 eres funcional y a partir del 7 ya comienzas a ser ansiedad que te impide concentrarte, te impide ser eficiente, te impide ser funcional realmente. Entonces, ¿qué síntoma apuntaría yo que es el primero en el que te tienes que fijar si estás superando ese umbral de eficiencia, de funcionalidad, de la ansiedad, cuando deja de ser útil y se convierte en patológica? El sueño. Cuando empieza a afectar al sueño, ese es el primer indicador, uno de los más evidentes, que te dice, te estás pasando de rosca. La situación te estás acelerando demasiado. Entonces ahí hay que empezar a tomar medidas. Sí, me recuerda un montón a, por ejemplo, pues la dosis de entrenamiento, ¿no? O sea, digamos que podemos hacer una curva, ¿no? El estímulo es muy bajo, salir a caminar no te van a hacer mejorar. Hay una dosis óptima, entre comillas, aunque puede ser un poco más amplia, y luego un entrenamiento muy, muy fuerte o muchos días seguidos de entrenamiento fuerte, al final también te van a hacer empeorar, ¿no? Entonces, sería encontrar esta dosis donde lo óptimo no es no tener nada de estrés o no tener nada de reto, ¿no? Igual que esto de estado de flujo, ¿no? O sea, diríamos que, por ejemplo, si lo intentamos bajar al ciclismo, ¿no? O al deporte de resistencia, podríamos decir que los objetivos que tenemos que marcarnos pueden ser objetivos que estén al límite de lo que podemos hacer, pero que sean alcanzables, ¿no? O sea, si nos marcamos objetivos a lo mejor muy realistas, como hace la mayoría de gente, pues o te dan ansiedad o no vas a andar por ellos a conseguirlo. Y si te pones objetivos muy fáciles, tampoco te motivan lo suficiente para mejorar o ni siquiera para hacerlos, ¿no? Para disfrutarlo. Claro, hablando de esto contigo, claro, he llegado a la conclusión también de que todos somos diferentes. Tenemos un cableado genético, cerebral diferente. Entonces, tanto la terapia debe ser personalizada como el entrenamiento, porque no somos iguales. Nuestra genética es diferente. Entonces, y al respecto de lo que has comentado, cuando conoces tus límites y aceptas tus limitaciones, entonces eres capaz de pensar, por ejemplo, pongamos el ejemplo del entrenamiento. Está haciendo un entrenamiento muy intensivo y ahora sé, porque lo he estudiado, porque soy consciente de ello, de que al día siguiente voy a estar muerto o voy a estar 2 o 3 días muerto. Entonces, como lo conoces y sabes que va a ocurrir, aceptas que tienes que pasar por esa
esa tristeza o ese valle emocional o ese valle físico también, pues lo vives diferente. No lo vives como un trauma, sino como algo natural. No sé si me he explicado. Sí, claro. Sabes a lo que te viene, ¿no? Es lo que toca. Exactamente. De hecho, ¿tú crees que hay una relación entre la dificultad que tenga un objetivo para nosotros, o sea, el esfuerzo que nos supone, y en realidad luego o la diversión o el propósito que nos genera a nivel interno? O sea, porque yo creo que, pues lo que te decía, o sea, cuando nos ponemos así objetivos en la frontera entre lo que podemos hacer, o sea, que son un reto, al final el propio proceso de esforzarte hacia ello es el premio, o sea, es lo que te hace disfrutar, mientras que cuando veo gente que no tiene esas metas, que se limita pues simplemente a mantenerse, a hacer cosas fáciles, no sé, en el ejercicio sería repetir las mismas rutas o hacer lo mismo de siempre, o en el trabajo no tienen ese incentivo a crecer o a mejorar su situación, muchas veces porque no pueden. Veo muchas veces un poco frustración y gente que, aunque lo ves que en teoría, o sea, deberían estar bien porque en teoría están cómodos en una zona de confort, la realidad es que no es así, no es como si estuviéramos cableados o mejorar o degradarnos. No sé cómo lo ves tú. A ver, aquí hay varias cosas. Por un lado, lo que comentas, el cerebro busca certidumbre, busca no salir, bueno, lo típico de la zona de confort. Si estás en la zona de confort, la ansiedad se mantiene en principio, a no ser que aparezcan otros estresores del entorno en tu vida que tú no esperabas. Esa situación es muy cómoda. Es lo que te hace estar siempre enganchado a un trabajo, aunque estés frustrado o no salir de esa zona de confort. Pero ¿qué ocurre? Te estancas. Sí. Esa frustración tienes que aprender a convivir con ella. Si quieres vencer esa frustración, pues debes salir de tu zona de confort. Por lo tanto, el estrés o ansiedad aumenta. ¿Por qué? Porque entras en la zona de incertidumbre. Entonces, se me ha ido el santo al cielo. ¿Qué me estabas comentando? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Si es que ocurre, ¿no? Que yo en mi experiencia creo que sí. Pero bueno, ¿por qué cuando nos marcamos objetivos más ambiciosos, que están al límite de lo que podemos hacer y que nos sacan de nuestra zona de confort, en realidad luego lo que experimentamos al hacerlo es una especie de sentimiento de bienestar, ¿no? De propósito, de que estamos alineados con Vale. Ahora he perdido esto al explicar dos cosas. Vale. Es fundamental para eso, para salir a esa zona de incertidumbre, trazar objetivos. Tener objetivos a largo plazo claros. Inalcanzables en el momento presente, pero sí a largo plazo. Teniendo ese objetivo en mente es lo que nos ayudará en el camino. Ese camino de rosas y espinas. ¿Y tú crees que para esto es más interesante marcarnos objetivos de resultados, o sea, como pequeñas metas en el camino, o centrarnos más en el proceso, o sea, objetivos de lo que estamos haciendo, ¿no? No sé, hoy he comido sano, check. He hecho mi entrenamiento, check. ¿Sabes? Me he acostado a una hora prudente, check, ¿no? O sea, estos serían como objetivos de proceso y luego objetivos de resultado sería, pues bueno, de aquí a 3 meses quiero mejorar mi umbral de potencia 10 vatios, de aquí a 6 meses 20 vatios, tal, o sea, son digamos que lo visible de lo anterior, ¿no? Del proceso. Sí. Yo ambos. Entiendo que el día a día sería táctica. Tienes que trabajar la táctica diaria y la estrategia a largo plazo. Es decir, tienes que marcar objetivos a corto o táctica, medio plazo, largo plazo, y el conjunto es lo que te va a dar el continuo de si vas bien o vas mal, esos checks que tú comentas, y ítems, hitos o puntos del punto A al punto Z, que sería a largo plazo, digamos, o la meta final,
pues B, C, D, E, F, etcétera. Claro, es que yo lo que me encuentro muchas veces es que a veces los objetivos de resultado a corto plazo nos limitan la mejora futura, ¿no? Porque al final ya sabes que esto no es lineal, sino que es siempre no lineal. O sea, hay veces que mejora, luego empeora, luego vuelve a mejorar. Y mucha gente espera una mejora continua. Y si no tiene estos objetivos de forma continua, pues se vienen abajo. O al revés, o priorizan mucho la mejora a corto plazo para conseguir ese objetivo fácil, ¿no? Que sabes que tú en el entrenamiento, por ejemplo, o sea, tú si quieres, en 2 meses puedes mejorar muchísimo, o en un mes. Si te pones a entrenar a muerte y tal, pues en un mes o 2 meses es el límite de que puedes mejorar sin que la fatiga a lo mejor te llegue a afectar. Pero si lo haces así, buscando el corto plazo, a largo plazo va a caer o no va a tener el mejor resultado, ¿no? Y eso es un peligro que veo muchas veces en el entrenamiento, que la gente se centra en optimizar de aquí a 2 meses y eso le impide ser lo mejor posible de aquí a 6 meses, ¿no? Que quizás es más importante, o de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, ¿no? Hablando de esto de la carrera de la rata, en el deporte hay como una especie también de carrera de la rata, que es, me pongo en forma, entreno muy duro, ¿no? Y como entreno duro y veo que mejoro muy rápido, más entreno, ¿no? En feedback positivo. Entreno muy duro, creo que me voy a comer el mundo, hasta que llega un punto donde dejo de mejorar, la fatiga me impide seguir mejorando, empiezo a empeorar, paro de entrenar porque estoy cansado, paro un tiempo, tengo un parón y vuelvo a entrenar, ¿no? Y el ciclo se repite así en bucle, y entonces nunca mejoras porque te quedas siempre dentro del bucle, ¿sabes? Cuando para mejorar a lo mejor deberías evitar el pico ese tan grande al principio, pero esos objetivos a corto plazo no le dejan a la gente. Sí, es como un círculo vicioso, ¿no? Sí. En terapia ocurre algo parecido. Si lo extrapolo a la terapia, es posible que las primeras sesiones veas cambios, porque también hablamos de buscar el cambio a mejor. La persona se puede motivar mucho, pero luego, no sé, 1 semana estás genial, ¿no? Qué bien, porque tus biorritmos, porque duermes mejor, porque no tienes estresores familiares en el trabajo, por lo que sea. Los astros se combinan y estás muy bien. Te vienes arriba y luego, en un par de semanas, ocurre un evento o cansancio o cualquier variable se mueve del sistema y te vienes abajo. Entonces dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Pero realmente no es un fallo del sistema o de la terapia, sino que es lo que tiene que ocurrir. Volvemos a lo mismo. No somos máquinas, somos entes vivos, seres vivos que interaccionamos con el entorno y tenemos nuestra propia idiosincrasia. Entonces, ahí estamos. Sí, me gusta que haga el símil, ¿no? Al final de deportista a no deportista, porque al final, o sea, yo siempre aquí hablo de deporte, pero es que es justo lo que tú dices, o sea, somos personas, ¿no? Y todo lo que hacemos en nuestra vida y todos nuestros sistemas de valores o de creencias, de paradigmas, todo, influye a cómo luego vamos a hacer deporte, ¿no? Que es lo que nos gusta, pero que es una parte de nuestra vida que está anidada dentro de él. Y con esto me gustaría llevarlo un poco más a lo general, ¿no? Y preguntarte, porque además has hecho muchos vídeos o podcasts en Psicología Ladrillazo, que no lo he dicho antes, ¿no? Que es tu podcast y que recomiendo a todo el mundo que escuche porque es la hostia, está súper bien, además muy ameno, lleno de ejemplos de cine, pero bueno, a lo que iba, que me gustaría preguntarte en qué, ¿no? En qué somos todos iguales, ¿no? ¿Por qué todos los objetivos que perseguimos se podrían resumir en uno? Bueno, pues aquí es que es algo que últimamente estoy dando mucha caña, que me interesa muchísimo, que es la psicología evolucionista. Que no hay que confundir con la evolutiva, que es la del desarrollo, de niño a adulto. La evolucionista se basa en Darwin, en la evolución de cuando éramos monillos o protohumanos hace millones de años y bueno, nos conformamos como humanos. Entonces, hay 3 instintos básicos en el humano y que compartimos con la especie, con los mamíferos, con la rama de los mamíferos, que son supervivencia, el instinto de supervivencia, que es el que nos hace buscar pareja. Bueno, este lo reúne todos.
se podría reducir todo a supervivencia. Queremos sobrevivir. El gen egoísta. Perpetuar la especie. Eso es algo que llamamos arraigados, está en nuestro ADN. Es un deseo, una necesidad innata. No tenemos que pensar en ella para llevar la conducta a cabo, está ahí. De ahí derivarían dos instintos más. Dominación, dominar en nuestro grupo, en nuestra jerarquía y a las otras especies, nuestro entorno. Dominar no se refiere solo a dominar a tu vecino o al que tienes al lado o trepar en una jerarquía, es dominar el territorio, marcar el territorio, dominar el entorno, certidumbre, dominar para tener certidumbre. Todo eso nacería del instinto de dominación. Y luego, por otro lado, esto sí que ya lo compartimos sí o sí con los mamíferos, es el instinto de pertenencia, pertenecer al grupo. Somos gregarios, necesitamos vivir en grupo. Y de ahí derivarían conductas como o sesgos como el del arrastre del grupo, no contradecir al grupo, el sesgo de autoridad, seguir al líder del grupo, la tribu y también, uno de los más importantes, el de identidad. Identificarnos con un grupo. ¿Por qué? Porque ancestralmente salir o ser un paria del grupo chocaba con el otro instinto, con el de supervivencia. Acababas muerto si no pertenecías a un grupo. Y básicamente esos tres instintos son los que movilizan las conductas humanas. Si empezamos a analizar conductas, podríamos reducir todo a esos tres instintos. Y si podéis hacer el ejercicio con lo que queráis, con cualquier ejemplo. La defensa del estatus, por ejemplo. Cuando te sientes amenazado por un nuevo compañero en el trabajo. Ese es el instinto de dominación que te está diciendo tu consciente. Si no lo racionalizas, no notas, pero se activan tus amígdalas, defensa del estatus, miedo, y automáticamente lucha. Hostia, tengo que defender mi territorio, mi estatus. Tengo miedo a este nuevo estresor que ha entrado en mi entorno. Sí, yo pensándolo, la verdad que me he dado cuenta que es que ocurre en todo y especialmente, digamos, en personas que pueden decir o pueden ser muy racionales y pretender que ellos no entran dentro de esta categoría o que no se mueven por este impulso de supervivencia y gente que a lo mejor ha publicado artículos hablando de cómo, no sé, como la ciencia está dominada siempre por los mismos grupos de personas, ¿no? Y este compañerismo no hace que avancemos. Y cuando se ven en la misma dicotomía, actúan exactamente igual que la gente a la que criticaron. Es una porque al final esta emoción, claro, esta emoción nos domina a todos. No podemos evitarlo, estamos cableados para sobrevivir. El instinto de dominación también implica, no lo he comentado, competición. Competición entre nosotros. Es algo arraigado en nuestro más profundo ser. ¿Por qué nos gusta el fútbol? ¿Por qué nos gusta ver competición? ¿Por qué nos gusta competir? Debido a ese instinto. Es una manera de sublimar ese instinto. Competir. Exactamente. A mí por eso me da un poco de rabia que me da la sensación de que se está como inhibiendo la competición, ¿no? Sobre todo a edades jóvenes, como si pareciese que competía algo negativo o malo, ¿no? Como, venga, ¿no? Tenemos que dar premios a todos, tenemos que no competir, no sé. Yo es que veo la competición como algo natural, siempre que entre dentro de lo racional, ¿no? O sea, de que, oye, no ya a nivel del fútbol de que vas a pegarle a la gente del otro equipo, ¿no? Pero sí que el competir en ciclismo, el competir es que por un trabajo, compites por una pareja, compites por la casa en la que vives, o sea, es que pretender que no vamos a competir es como ir en contra de la naturaleza humana, ¿no? Lo que has comentado del fútbol y llegar a matar a alguien entra en el instinto de pertenencia. Hay personas que se identifican o fusionan. Este fenómeno se llama fusión de grupo. Hay personas que tienen el instinto de pertenencia muy desarrollado, quizás excesivamente desarrollado. Ahí entramos en el fanatismo. Entonces, hay un grupo con unas características en concreto que coinciden con tu sistema de creencias y valores que has aprendido en la infancia, una religión,
te sientes fusionado con una religión, con un marco cognitivo, con un grupo en concreto. Mientras más fusionado, más fanático. Entonces, ahí sí que reaccionas ya instintivamente a cualquier ataque o no, o comentario que se haga en contra de tu grupo. Una crítica, no soportas las críticas, eres visceral por completo. Hay personas más racionales y personas más emocionales. Las personas más emocionales pues se dejan arrastrar más por los fanatismos normalmente. Por ejemplo, a ver, quien tiene los líderes de cualquier grupo violento, fanático, son los más racionales y tienen siempre a personas que dicen, este tío es el que podría ponerse, ya saben quién es la persona que se puede poner un chaleco bomba, ya lo saben, porque es el más fusionado con el grupo. Suena bestia, pero se ve. Hay un sesgo de autoselección ya. Es que el que más se cree, la creencia más fusionado con el grupo, es el indicado para ello, para realizar estos actos. Claro. Quizá por eso también es tan fácil, ¿no?, que aparezcan polarizaciones, ¿no? Por ejemplo, en deporte, en salud, en todo, ¿no? O sea, igual que a nivel político, yo lo veo que en el entrenamiento, en el deporte, mira que cada vez sabemos más, ¿no? Y cada vez sabemos que el mundo es más interconectado, más complejo, o sea, que no hay ni un bando ni el otro, ¿no? Que todo depende. Y sin embargo, cada vez, si tú lo ves en redes sociales, por ejemplo, hay más polarización entre, imagínate, gente que no, solamente hay que comer grasa y solamente carne. Y otros, no, solamente carbohidratos, ¿no? En el entrenamiento, solo alta intensidad y fuerza o solo baja intensidad. No es como que, pese a que cada vez sabemos más, parece que la gente tiende a polarizarse de forma, no sé, como automática. Sí, se generan grupos antagónicos, pero es por lo mismo, ese instinto de pertenencia. Yo pertenezco a un grupo y es que lo podrías extrapolar a miles de ideas, de las vacunas. Antivacunas, no vacunas. Antiinteligencia artificial. La inteligencia artificial es el demonio. No, es Dios. Todo funciona así, mucho más en redes sociales, porque ahí no hay responsabilidad alguna en lo que tú digas. Tienes un altavoz brutal y, de hecho, hay muchos estudios que se han hecho en Twitter de las polarizaciones y es curioso verlo gráficamente cómo todas las ideas basculan. Derecha, izquierda, siempre, y competimos. Pero bueno, de hecho, la competición es la base de progreso. Paradójicamente. Exactamente. ¿Cómo entraría, por ejemplo, el ejercicio? El salir a ponerte en forma o hacer ejercicio porque te gusta, dentro de estas emociones básicas que me comentabas, ¿no? O dentro de estos sentimientos de supervivencia o dominación o pertenencia. Yo diría que si tuviera que reducir la búsqueda del crecimiento personal porque no deja de ser crecimiento personal, tanto intelectual como físico como emocional, en el instinto de dominación. Lo que pasa es que no siempre, o no sé, no solo es crecimiento personal, o sea, muchas veces es simplemente disfrute. O sea, yo, por ejemplo, ahora cuando terminamos la charla, voy a coger la bici y me voy ahí y voy hasta que anochezca, ¿no? Uh-huh. 4 horas de bici. Y eso bueno, a ver, sí lo hago por salud, pero mi mayor motivante justo ahora quizás no es la salud, es simplemente disfrutar, ¿no? Uh-huh. El placer. Ahí entraríamos también en las motivaciones extrínsecas o intrínsecas. Las motivaciones, esto sería una motivación intrínseca. Lo que tú sientes, lo hago porque siento que me hace bien, me genera placer, ¿vale? Bueno, de hecho, tú lo tienes que saber mejor que yo, la cantidad de sustancias, las endorfinas que genera el cuerpo cuando haces ejercicio, que pueden incluso superar a cualquier droga de diseño. El bienestar que generan y no generan efectos secundarios nocivos para el cuerpo. La motivación intrínseca tiene la ventaja, en comparación con la extrínseca, que sería, por ejemplo,
Manu, pégate 4 horas de bici y te pago 200 pavos. ¡Oh, qué guay! Pero no nace dentro de ti. No lo vas a disfrutar igual que cuando nace dentro de ti. El objetivo no es disfrutar de la bici, son los 200 euros, ¿no? Mismo que ir a trabajar, esa carrera de la rata. No, sí, mi trabajo no me llena. Lo hago por lo que cae a final de mes. Eso es motivación extrínseca. Y bueno, entiendo también que mucha gente trabaja en un trabajo anodino para tener esa recompensa económica y utiliza el deporte para conseguir su ikigai, ¿no? Lo que te llena realmente. Claro, me parece interesante que lo digas porque al final parece que, no sé, parece como que está de moda criticar a la gente que se dedica, no sé, que se toma en serio el ciclismo sin ser profesional, ¿no? Pero como el que se toma en serio la lectura, la pintura, ver el fútbol con los colegas, ¿no? Y se hace súper fan, o sea, yo creo que siempre y cuando, o sea, no dejes de lado todo el resto de tu vida por ello, ¿no? O sea, imagínate, si tú por entrenar mejor en ciclismo te dejas tu trabajo y por dejarte tu trabajo a tus hijos les va a faltar de comer en la mesa, pues obviamente me parece un comportamiento que no es adecuado. Uh-huh. Pero cuando tú tienes tu trabajo bien, ¿no? Que es la mayoría de deportistas que entreno, ¿no? Ellos tienen su trabajo, además, generalmente pues son gente que le va bien, ¿no? Que curran muy duro. Y luego tiene el extra del ciclismo que les hace estar vivos, que es un hobby sano, ¿no? Donde pueden seguir mejorando cada día, ¿no? O cada semana, ¿no? Donde se ponen al límite, donde están centrados y encima mejoran la salud, ¿no? O sea, a mí no me parece que sea algo criticable, ¿no? O sea, de hecho, al revés, ¿no? O sea, yo creo que es algo deseable. Claro, pero es bueno, como todo, el equilibrio. Buscamos el equilibrio. Si puedes mantener un equilibrio entre familia, tu pasión, que podría ser tanto el deporte como hacer gallumbos para pájaro, por ejemplo. No sé si me explico. ¿Qué más da? Es lo que te llena realmente. Entonces, si encuentras un equilibrio, perfecto. No haces daño a nadie. Y lo que comentabas de la crítica, claro, ¿de dónde viene la crítica? ¿De qué grupo viene la crítica? No vendrá de alguien que tenga tu pasión. Vendrá de alguien extraño a tu grupo. Alguien, el exogrupo, criticará porque este está loco. ¿Cómo se pega tantas horas de bici? ¿Cómo vigila tanto la comida? Pero en realidad, si lo piensas también, hay un poco de... también otra cosa en el instinto. Un instinto que tenemos todos es el de compararnos con los demás. La comparación, siempre estamos comparando. Y eso da miedo, decir, ostras, quizás yo veo que tú te cuidas y yo no, y a nivel deporte, dieta, y me vuelvo mi comunicación pasivo-agresiva. Intento, haciendo la gracieta, meterme con tu modo de vida. ¡Hala, pero ¿cómo que no comes? No sé, ¿cómo que no te comes unas... No sé, 2 kilos de patatas fritas? Pues no, porque verás, yo, pues en cierta manera es envidia, porque yo no lo hago. Pero todo esto es a nivel inconsciente. No se hace conscientemente la crítica. No sé. Sí. De hecho, bueno, yo diría que la crítica viene muchas veces también de gente que a lo mejor le gustaría hacer eso, ¿no? O tener más tiempo para entrenar, por ejemplo, y no pueden, porque por su H o por B, o su trabajo no les permite eso, o no están dispuestos a sacrificar lo que otra persona sacrifica, ¿no? Porque al final siempre vemos lo bonito y no lo malo, ¿no? Es como si tú te crees, mira que bien están Víctor y Manu, yo qué sé, trabajando desde casa, de tal y cual, y no ven a lo mejor todo lo que hay por detrás, ¿no? Pues aquí lo mismo. Yo creo que estas críticas le vienen sobre todo de gente que le gustaría a lo mejor hacer más deporte y no puede, y dice, pues que te estás dejando a la familia, pero es como nos pasa a nosotros. O sea, yo lo he visto a 3 niveles. Si eres ciclista, te critican los ciclistas. Cuando eres entrenador, te critican
otros entrenadores, ¿sabes? Cuando te ponen una reseña fantasma de una estrella, muchas veces los pillas y es otro entrenador. Y ahora, cuando haces cursos, te critica gente que hace otros cursos, otros másteres, ¿no? Al final, como siempre te critican tus pares. ¿Qué es eso? Defensa del estatus. Me veo amenazado porque eres un nuevo factor, una nueva amenaza que ha aparecido en mi grupo y tengo miedo a perder territorio, a perder mi estatus, mi nivel. Es miedo realmente. Mira, hablando de emociones, moviliza el miedo, moviliza ese ataque, esa defensa. Quiero defender mi estatus, entonces te critico. Pero no porque realmente seas mejor ni peor, sino me estoy comparando y salgo perdiendo. En mi comparación subjetiva. Ojo. Exactamente, sí, sí. Luego hay una cosa de ejercicio que lo publiqué el otro día en un Reels, ¿no? Que claro, o sea, podríamos decir que, además tú lo has dicho antes, ¿no? O sea, el sentimiento de tristeza, por ejemplo, si se perpetúa en el tiempo, te va llevando a la depresión, ¿no? O sea, o los pensamientos que más se repiten o los estados emocionales que más se repiten se van fortaleciendo, ¿no? Se van estabilizando. Y eso te hace entrar ya, pues, en pensamientos rumiativos, ¿no? Sí, tristeza, ansiedad, depresión. Y hay una cosa, por ejemplo, que dice Nazaret Castellano, ¿no? Bueno, no lo dice ella, ¿no? Sino que está investigado, que al final las actividades que hacemos, pues, cambian, por ejemplo, un poco la conexión entre las neuronas o los ritmos a los que se conectan, ¿no? Y a lo mejor cuando tú estás en un pensamiento rumiativo estás con ritmos más altos y cuando haces ejercicio o actividades creativas son ritmos que bajan y que se acoplan, ¿no? Unas conexiones neuronales que teníamos que hacían el pensamiento rumiativo y lo van haciendo más, te permiten cambiar, ¿no? A otros estados de pensamiento o de emociones, ¿no? Y que por eso a lo mejor el ejercicio, por ejemplo, en una persona que tenga mucho estrés, ¿no? Que son la mayoría, pues le puede servir a salir, ¿no? de ese estado, ¿no? Igual que a lo mejor la meditación, pero el ejercicio también te permite, que es verdad que a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces tienes como todo el peso del mundo en tu hombro y te vas a la montaña y haces 2 horas de ejercicio y vuelves, como tú dices, ¿no? Flat, tranquilo. Sí. No sé si lo ves como una medida terapéutica al fin y al cabo. O sea, como si fuese sanidad. Desde luego, pero como hemos comentado, cada persona es un mundo. Existen rasgos de personalidad. Uno de ellos en concreto al que le presto mucha atención es el neuroticismo. ¿Qué es el neuroticismo? Que viene también de nervio, ¿no? Esta persona está mal de los nervios, es neurótica, es un rasgo de personalidad que todos tenemos. Se podría decir que es un nivel de activación. O la capacidad que tenemos para sentir estados emocionales negativos. No me gusta decir negativos, pero malestar emocional, ¿vale? Facilidad para tener malestar emocional. Quien tiene el rasgo neurótico muy acusado, mucha activación, es muy hipervigilante, tiene mucha facilidad para entrar en el pensamiento rumiativo o estados de ira. Es fundamental y de hecho lo recomiendo. Es liberador el deporte para las personas que tienen ese cableado. No tiene nada de malo tener ese cableado, sino que es como si... espera, lo explico de otra manera. Hablando del cableado, hay personas que tienen su estado basal de ansiedad. Imaginemos un potenciómetro. Potenciómetro de 0 a 10 de volumen, de la realidad. ¿Vale? Hay personas que viven al 2 y tienen horchata por sangre. ¿Vale? Estas personas, como tienen su estado basal de estrés o de ansiedad muy bajo, pero por la propia epigenética o genética de su cerebro, sus conexiones neuronales son así. Seguramente sus padres o su padre es así. Esta persona soporta mejor los estresores del entorno. Tiene más facilidad. ¿Pero por qué? Porque tiene esa configuración cerebral. Otras personas ese volumen lo tienen al 7, en estado basal. Pues esa persona saturará a alguien, llegará a su límite de disfuncionalidad antes que esa persona que está al 2. Por lo tanto, el ejercicio en este caso sería totalmente recomendable. Es que se nota. Recomiendas a alguien con mucha activación, hipervigilancia, el deporte, y es que toda esa energía, es como si
le sobrara energía. Demasiada energía. ¿Y qué haces cuando tienes demasiada energía? Pues si estás parado, dale al coco. La potencia es todo en el coco, que también es un gran consumidor de azúcar y de energía. Pues, o sea, totalmente de acuerdo contigo. El deporte para según qué personas, genial. Uh-huh. ¿Y qué diferencia podemos encontrar entre, o sea, las emociones y los pensamientos? O sea, ¿hasta qué punto, por ejemplo, creemos que somos responsables de lo que pensamos y no simplemente, bueno, como dicen algunos autores, ponemos o encontramos explicaciones racionales a decisiones que ya habíamos, que nuestra emoción, ¿no? o que nuestro instinto ya había decidido por nosotros antes que nosotros? Aquí vamos a poner más complicado todavía el asunto. A ver, existen emociones básicas, como hemos comentado, y sentimientos. Muchas veces se confunden. Incluso hay autores o psicólogos que también los mezclan. Sentimiento de tristeza. No, tristeza es una emoción. El sentimiento, cuando hemos hablado de las 6 emociones básicas, cuando interviene en el humano el pensamiento y se cruza con la emoción, hablamos de sentimientos. La emoción dura muy poco. El miedo dura muy poco, dura algún minuto. La emoción básica en sí. Pero el sentimiento, que es cuando actúa el pensamiento, esa emoción se convierte en sentimiento. Sentimiento de decepción, sentimiento de traición, sentimiento de injusticia, sentimiento de vergüenza o emoción secundaria. La vergüenza, por ejemplo, es una emoción o sentimiento secundario de la emoción de miedo. Deriva de la emoción de miedo. La ansiedad deriva del miedo también. La frustración deriva de la ira. Sentimiento de frustración. Pues ahí interviene la mente. Lo que imaginemos en la ansiedad, por ejemplo. En los escenarios futuros, como tenemos el humano tiene la capacidad, el cerebro humano, de viajar en el tiempo, hacia el pasado y hacia el futuro. Pocas veces está en el presente. Es muy difícil. Por su propia estructura. Cuando viaja al futuro y empiezas a crear en imaginación escenarios hipotéticos futuros, que normalmente son catastróficos, aumenta la ansiedad. Activas las amígdalas, la emoción de miedo. Cuando miras hacia el pasado, activas la ira. ¿Por qué la ira? Porque la ira es agresión. Pero no agresión hacia otro, sino a ti mismo. Autoagresión. Debería haberle dicho que tenía que haber hecho esto y no lo otro. Ahí generas sentimiento de culpa. Y la culpa viene derivada de la ira. Y después, si machacas mucho, que aparece la tristeza, la emoción de tristeza, cuando atacas mucho al sentimiento de culpabilidad. Todo es un sistema complejo, realmente. ¿Y tú crees que nuestras acciones al final terminan derivando de estas emociones básicas, ¿no? Y después de estos sentimientos? ¿O al revés? ¿O somos racionales? O sea, por ejemplo, cómo me comporto, las cosas que hago, dependen de mí, o sea, de un pensamiento racional de pros y contras, o realmente de que mi emoción de miedo me está gritando esto y yo lo traduzco. Sí, el autoengaño o mecanismo de defensa. La mayoría de veces tenemos mucha facilidad para engañarnos o escapar del malestar emocional. Existe, para que haya estabilidad emocional o homeostasis emocional, necesitamos ser coherentes entre lo que hacemos y lo que deseamos, ¿vale? Si existe coherencia, no hay malestar. Cuando hay incoherencia, hay malestar. Y entonces es ahí cuando entramos en lo que tú dices. Quizás distorsionamos racionalmente nuestra conducta o justificamos nuestra conducta para que encaje
con nuestros instintos. Es decir, por ejemplo, un ejemplo sería, tengo mucho miedo a los conflictos, a enfrentarme a los conflictos. Entonces, imagínate, estás en la cola de un súper. Alguien se te cuela adelante. Hay una injusticia porque hay un orden de cola. No es justo que una persona se te ponga adelante cuando tú llevas, no sé, media hora haciendo cola para comprar algo. Entonces, te domina el miedo el miedo al conflicto y no te atreves a decirle a esa persona de, oye, perdona, pero estaba yo antes, te has colado, etcétera, porque lo interpretas como un enfrentamiento a esa persona. ¿Qué haces si te domina la emoción de miedo? Para después no sentirte culpable, es decir, no he sido capaz, para evitar ese sentimiento de culpa, la activación de la ira y autoagredirte, decir, no le he dicho nada, no he sido capaz, y atacar a tu autoestima. Tu autoestima cae porque te culpabilizas. ¿Qué haces? Pues dices, voy a racionalizarlo. Bueno, era una señora mayor, pobrecilla. Bueno, tampoco voy bien de tiempo. O, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es un maleducado. Yo estoy por encima de él. Son mecanismos o racionalizaciones, autoengaños que te haces para no llegar a la culpabilidad de no haber vencido tu miedo. No sé si me he explicado. Yo diría que sí. Mira, te lo traduzco, por ejemplo, yo creo que algo típico, ¿no? Es cuando alguien, pues, no entrena sabiendo que tiene que entrenar, ¿no? Y yo qué sé, llega y le da la pereza, se queda en el sofá y no hace el entrenamiento. Uh-huh. Y claro, ¿qué tendemos? Pues eso, a ponernos excusas, ¿no? Para encontrar esta coherencia, ¿no? Entre lo que he hecho y lo que quiero, pues necesito autoconvencerme. Y digo, bueno, es verdad que es que hacía frío, es que hoy no era el día, es que tengo que... Yo qué sé, ¿no? Te inventas excusas. Y ojo, que no digo que no haya excusas que puedan ser válidas o mejores incluso que entrenar, pero la mayoría de las veces, ¿no? Seguramente simplemente la estamos buscando porque no hemos sido capaces de hacer lo que necesitábamos, ¿no? Que bueno, que aquí podríamos entrar en un melón, que si quieres lo vamos a tratar en la clase del curso, si te parece, que es el cambio de hábito, ¿no? Que yo creo que es interesantísimo porque es la madre del cordero. Bueno, lo que has comentado es evitar el sentimiento de culpa. La culpa es un sentimiento jodido, o sea, genera mucho malestar. Entonces, buscas excusas o racionalizaciones, que es un mecanismo de defensa de racionalización, para justificar y decir, bueno, pues, que es fantástico. O sea, lo malo como todo, si abusamos de estos mecanismos de defensa, existen, podríamos entrar, pero ya no vamos a liar la troca, mecanismos de defensa de primer nivel y de segundo nivel. Unos son más infantiles y otros más adultos. Racionalización sería un mecanismo de defensa de segundo nivel o segundo orden. Si abusamos de ellos, distorsionamos por completo la realidad, ¿vale? Y eso, al fin y al cabo, llegará un momento en que la realidad nos golpeará de alguna manera y te dirá, no puedes seguir por aquí. Hasta aquí ya no te sirve tu mecanismo de defensa. Y bueno, es que todo es, bueno, como tú comentas, un sistema complejo, pero... Exactamente, un sistema complejo que tiene a sus atractores, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en el libro de Thinking System, Donella Meadows habla de que las dos fuentes principales para cambiar el comportamiento de un sistema son los paradigmas, o sea, digamos, la cultura en la que estamos involucrados, ¿no? Que es lo que te dice esto es bueno, esto es malo, ¿no? Como nuestra moral. Y luego los objetivos, ¿no? Porque al final el sistema puede cambiar su funcionamiento en base a qué objetivo tienes, ¿no? Porque nosotros funcionamos de una forma porque estamos hablando tú y yo pues por el ordenador. Pero si en vez de estar hablando contigo, a lo mejor estuviese viendo Netflix, pues la forma en que mi cerebro piensa, las conexiones que se generan serían diferentes, ¿no? Estaría en un estado más parasimpático, más relajado, ¿no? Que hablando contigo. Y entonces yo creo que el problema de la mayoría de veces que queremos hacer algo y no lo hacemos, ¿no? O sea, que quiero hacer deporte, quiero ponerme a dieta, pero no lo hago, es porque realmente mi objetivo todavía no tiene tanta fuerza o no está es definido. el que yo creo. Es muy abstracto todavía.
no lo tienes claro. Sí, bueno, me quiero poner en forma. Esto es otra cosa importante también, las lógicas de la mente. Toda comunicación es lógica. Entonces, son premisas. Hay que huir de los universales. Hay que ser concreto. Es decir, o poner apellido a los objetivos. Es decir, me quiero poner en forma. Vale, es muy amplio ponerme en forma. ¿Ponerte en forma cómo? Aumentar de masa muscular, tonificar, dieta, ponerte en forma que es hacer estiramientos, ¿vale? Entonces, me quiero poner, lo ideal es ir al particular, del universal al particular. Me quiero poner en forma para lograr este objetivo, ¿vale? O objetivos concretos. Peso 80 y quiero llegar a pesar 70 en tal fecha y trazar nombres y apellidos, no solo el nombre, ponerme en forma. Es genérico. No sé si se entiende o me he explicado o... Hombre, yo diría que sí, ¿no? Al final es eso, el tener claro ya no solo el objetivo final, sino los pasos que voy a ir dando, ¿no? Y está claro que a lo mejor, si tú quieres, imagínate, si tú quieres perder 10 kilos, es como algo muy abstracto y además que se ve como muy lejos. Hostia, 10 kilos, ¿no? De aquí a ¿cuánto? 6 meses. Es como, lo ves tan lejos que no tomas acción. En cambio, si te lo bajas a día, lo que te he dicho antes, ¿no? Comes un día y haces check y piensas, venga, un día más, ¿no? Es como sí, que te vas retroalimentando, que lo vas consiguiendo porque tu objetivo deja de ser perder 10 kilos a ser hoy no voy a comer comida chatarra. Bueno, no, pero tienes que poner en el calendario, yo pondría, por ejemplo, tú vienes a mi consulta y yo te digo, tú me vienes, me quiero poner en forma. Vale. Está el cómo. Una cosa es el cómo y otra el objetivo concreto. El cómo quizás ya lo sabes, porque todo el mundo sabe que es hacer ejercicio y comer sano. Yo no te voy a explicar cómo hacerlo, aparte que yo tampoco, tú eres el especialista en esto, yo no. No te lo podría explicar el cómo, pero sí te podría decir, vale, pero ¿cuál es tu objetivo concreto de estar en forma? Quiero perder tantos kilos, quiero estar a conseguir este IMC de masa muscular y tal. Vale, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? Por ejemplo, podrían ser 3 preguntas. Porque tengo que hacer un Ironman, porque tengo que en tal fecha, ¿vale? Pues marcarlos con nombres y apellidos, los objetivos. Y claro, luego si ya sabes el cómo, pues mucho más fácil. Tras ese para qué tiene mucho sentido. De hecho, tú sabes que, bueno, por ejemplo, el punto al que nos agotamos, ¿no? ¿Cuánta cantidad de ejercicio, de esfuerzo, de dolor estoy capaz de soportar antes de rendirme y bajar el ritmo? No es el mismo entrenando que entrenando con amigos o que en una competición, ¿no? En una competición, por ejemplo, los deportistas comúnmente llegan al límite que no podrían llegar entrenando. Y es por este para qué, ¿no? Porque el beneficio que estás obteniendo, ¿no? Digamos que estás ahí en una negociación continua entre el daño que tienes a nivel fisiológico, que te está generando pues esa pérdida de energía, ¿no? Ese coste energético, versus el beneficio para la supervivencia que tiene. Y claro, tu beneficio en un entrenamiento pues es ese sentimiento de que estás haciendo el bien, de que te estás poniendo en forma, ¿no? Pero es algo como muy en el futuro. En cambio, en una competición lo ves al instante, ¿no? O sea, ves ahí que estás consiguiendo esa mejora, por ejemplo, de estatus, ¿no? Esa mejora de ranking, ese sentimiento de bienestar que vas a tener si consigues la medalla. O ya imagínate en el deporte profesional, pues en un Tour de Francia, si vas a ganar una etapa del Tour de Francia, vas a ser capaz de esforzarte muchísimo más que si estás en el vagón de cola esforzándote solamente por terminar la etapa que no vas a tener ningún premio, ¿no? Entonces ese objetivo en realidad es el que hace que tú puedas esforzarte mucho más, ¿no? Y creo que podríamos extrapolarlo también al resto de actividades cotidianas, ¿no? Desde estudiar una carrera o cualquier trabajo, ¿no? O sea, el objetivo claro y fuerte es el que te atrae a ser capaz de esforzarte más. Una metáfora que me gusta es, por ejemplo, tienes que llegar a la cima de una montaña.
tú no estás mirando, cuando levantas la vista, ves la cima de la montaña, pero cuando estás subiendo, solo ves las rocas, esquivando un valle, otra colina, pero cuando te pega el bajón, ¿qué tienes que hacer? Volver a levantar la vista y, ostras, estoy más cerca de la montaña, de la cima que quiero. Bueno, mirar al horizonte, ¿no? Levantar la vista. Entonces bajar otra vez, venga. Pam, pam, pam. Paro, tengo bajón, mirar hacia arriba. He recordado ahora, cuando hablabas de esto, vi el otro día en la noticia que, no lo sigo mucho, pero Nadal creo que ha estado un año sin hacer nada. Y porque tenía una serie de lesiones, se ha tenido que operar o no sé. Estoy convencido de que ha tenido que tener varios bajones serios de ánimo en este año. Seguro. O sea, es que es imposible que no los haya tenido. Porque es un... Bueno, es un deportista de primer nivel y eso implica una serie de responsabilidades, ¿no? Es como Peter Parker, un gran poder implica una gran responsabilidad. Pues él, imagino que se programó, me tengo que operar de esto y esto, el plan a corto plazo o medio plazo, ¡pam! Y voy a tener esta serie de el itinerario para dentro de un año tengo que jugar el campeonato de no sé qué. Esa sería su meta a largo plazo. Pues, bueno, comenzaría con una operación, con una recuperación, y sus emociones han tenido que ir oscilando. Desde la euforia de, ostras, del momento de ese día que me encuentro fenomenal, al día siguiente se encontraba fatal y le afectó al estado de ánimo. Y así habrá sido una montaña rusa de emociones, hasta que ha llegado a su objetivo. Esto que dices es muy interesante y muy aplicable, ¿no? Es una de las cosas que a mí me parece que quizá por eso la gente empieza a tener problemas con las redes sociales o de ánimo, porque solo ves lo alto de la gente, ¿no? O sea, no, tú ves a Nadal, ¿no? Ganando un premio, haciendo esto por la gente, tal, y no ves pues, esos ciclos que dices, ¿no? Que seguro que ha estado deprimido, que ha estado triste, pero igual que cualquiera, ¿no? Porque cuando digo Nadal, digo todo, o sea, me da igual, Contador, Valverde, cualquier ciclista, Cristiano Ronaldo, Messi, seguro, ¿no? Que han tenido estos altibajos, pero no los hemos visto, ¿no? Yo en el libro que publiqué decía que al final creo que una clave de la gente que tiene éxito o del deporte así de rendimiento a largo plazo es que tú estás hecho mierda, o sea, días que estás malo, que no te apetece nada, que estás triste y aún así sigues, ¿no? O sea, como en el ciclismo, o sea, en el ciclismo tú pues hay etapas que vas muerto, que sufres, que no puedes seguir, pero tienes que seguir para salir al día siguiente, ¿no? Y es la diferencia que veo entre muchos deportistas, que cuando le vienen estos bajones, pues hay mucha gente que se atora y lo deja, ¿no? En el deporte lo veo mucho, ¿no? Le vienen dos maldadas, ¿no? Caen aquí al foso y como no siguen, pues desaparecen, ¿no? Y otra gente cae al foso, pero sigue y va subiendo, ¿no? Y va haciendo estas dinámicas fractales cada vez más altas, ¿no? Bueno, el para qué es para qué. Y si no tienes respuesta a esa pregunta, la motivación desaparece. Claro. Claro. Y bueno, no sé si el para qué se puede cambiar o lo tenemos de serie y si podemos saberlo de alguna forma. Ostras, qué pregunta más compleja. Es difícil. Es muy, muy difícil. Es que, claro, ahí entraríamos en la personalización. Es que cada uno tiene su talento, tiene su historia vital, sus miedos, sus pasiones, es complicado. Yo creo que cada persona tiene de la misma forma que cada cerebro es distinto, cada persona tiene su motivación intrínseca. Hay personas que con tener esa certidumbre ya están bien. Ya están felices con su trabajo estable, con su
su vida más o menos organizada, ya está, y es genial. Yo envidio a esas personas realmente, que a veces incluso la persona que tiene más inquietudes sufre más que esa persona porque tiene algo dentro que le impele a ser proactivo, no reactivo. Bueno, totalmente. Es que al final la inquietud es como un dolor. O sea, te hace moverte, pero porque el dolor te hace moverte, ¿no? Al final todo está cableado en el organismo. Si tú no tienes dolor y estás de puta madre, no te vas a poner a aprender algo que ni te va ni te viene, ¿no? O sea, creo que nosotros a lo mejor a veces nos hemos ido a temas o a cosas que le hacemos simplemente por gusto, ¿no? Sin necesidad, porque tiene ese dolor, ¿no? Ese sentimiento de que no lo necesitas. Y te genera bienestar eso que estás haciendo, estudiando o... Y bueno, ¿y por qué no entramos ya en la evitación, que serían cuando tu entorno te está superando y necesitas evadirte con las drogas, por ejemplo? Ese sería otro tema. Sería opuesto totalmente al que estamos hablando. Claro, sería un mecanismo a lo mejor defensivo, ¿no? O sea, igual que puede aparecer una depresión, o sea, habrá gente que tienda a la depresión y gente que a lo mejor por su entorno, porque vive en una zona con fácil acceso a la droga, porque lo ha visto en sus amigos, por lo que sea, pues a lo mejor le da por la droga, ¿no? Droga es evitación, es huir, es huida. Hay algo que no te puedes enfrentar por X razones y esa sustancia te genera un bienestar al principio, que después con la tolerancia se va reduciendo ese bienestar y ya entras también en otro círculo vicioso por refuerzo negativo, porque ya no puedes dejar de tomar esa sustancia porque te encuentras peor que si no la tomaras y bueno, y acabas enganchado a cualquiera. Bueno, es la base de las adicciones, el funcionamiento de las adicciones, y es huida. Tu entorno te estresa y necesitas escapar de alguna forma, una forma artificial. Claro, al final el organismo busca o explora formas de mejorar, pero claro, a corto plazo, ¿no? O sea, digamos de formas siempre subóptima, ¿no? Satisfaciendo las necesidades instantáneas, pero no puedes pensar en la mejora absoluta, ¿no? Así es como evolucionan las especies, no pensando en ser la mejor especie que existe en el universo, sino en cambios que van subiendo escalones hasta que llega a un óptimo, a un óptimo que no es máximo, ¿no? Que es su máximo. De hecho, casi todo lo que trato en terapia o se trata en terapia es enfrentarte, o sea, pasarlo mal. Es intentar dejar evitar situaciones que te generan malestar y enfrentarte a ellas para que exista un cambio. Todo, o sea, es una manera de el sufrimiento, enfrentarte al sufrimiento voluntariamente es una manera de sublimar un estado. Cambiar de un estado que no quiere o que no quieres o no te interesa o no estás a gusto con él a un estado diferente. Pues sí. Bueno, ya concluyendo la entrevista, yo creo que con lo que hemos dicho aquí, sí que llevándolo al mundo del deporte, o sea, creo que tenemos, como tú has dicho, ¿no? Una herramienta alucinante para todo esto, ¿no? Es algo que nos piden los genes, ¿no? O sea, dentro de este objetivo de sobrevivir. Y por eso también, oye, no creo que con todo lo que has dicho tú, o sea, de esto de la personalización, creo que tenemos que evitar esas generalizaciones o esas críticas absurdas a la persona que se centra en la bici, ¿no? Dices que se entrena mucho, entrena poco. Bueno, siempre te van a criticar, pero me parece que yo creo que la gente inteligente, ¿no? La gente que entienda un poco cómo funciona el organismo tiene que pensar un poco más allá de eso, ¿no? Y ver, oye, esta persona en su contexto único le viene de puta madre entrenar más o hacer lo que quiera, ¿no? Porque para eso es libre y no estamos para juzgar. Hay que tener en cuenta que si tú quieres hacer algo diferente a la masa, al grupo, vas a ser divergente. Y ser divergente, no convergente con el grupo, conlleva crítica. Eso va asociado. Mientras más crítica, bueno, quizás sería un indicador de que vas por buen camino. Al contrario, yo haría esa lectura. No es algo negativo que te ataquen. Incluso algo estoy haciendo bien, porque
el grupo se siente amenazado por mi divergencia. Entonces, está siempre del ataque de está loco. El que diverge del grupo está loco. Este tío está loco. Pero también lo que diferencia al loco de genio es el éxito. Por desgracia o gracias a ello, pero he conseguido esa hay locos. Sí, hay locos que no son genios, obviamente, pero es que es lo que tú dices, cuando alguien... O sea, es que las primeras personas que dijeron que la Tierra era redonda, pues la quemaron en la hoguera, ¿no? Entonces, claro, están esas dos cosas. Sí, bueno, y es que la crítica siempre va a estar. Y hay que observar realmente, analíticamente, no emocionalmente, a la persona que te está haciendo la crítica. Porque puede ser, normalmente, si es alguien que no es de tu grupo de iguales, va a ser crítica destructiva. Porque se compara y sale perdiendo. Pero eso habría que puede venir relacionado con su baja autoestima, quizás. No tiene una baja autoestima, aunque su autoconcepto sea grande o pequeño, y se compara y sale perdiendo y necesita atacar, chupar energía al otro, quitar mérito, Pero bueno, comprendiendo esto, uno se puede inmunizar ante las críticas en este sentido. Exactamente. Son estrategias evolutivas, ¿no? En un grupo de monos, como ponías tú en un vídeo, pues en un grupo de monos, pues que no es más fuerte, pues a lo mejor se puede aliar con los otros y decirle vamos a criticarlo porque se ha hecho no sé qué y no sé cuánto, y claro, se juntan 5 contra 1 y ya es diferente. Y es evolutivo. El instinto de pertenencia. El instinto de pertenencia crea automáticamente 2 carpetas en nuestro cerebro. Nosotros y ellos. Entonces, nosotros tenemos unas características en común, que son tu grupo, y están ellos, los que no cumplen esas mismas características. Son los extraños, los que amenazan, la amenaza. Y ya está, y así funcionamos. Esto es lo que hay, básicamente. Pues nada, arreglado. Ya está el mundo arreglado. Pues bueno, Víctor, muchísimas gracias por esta hora y 10 de charla. Yo creo que ha quedado súper interesante. Y bueno, ya nos vemos la próxima, que va a ser dentro del curso. Les pediré a los alumnos que nos dejen así preguntas relacionadas con lo que les interese, ¿no? Y intentaremos también aterrizar un poco más ya en pasos aplicables, ¿no? De cara al entrenamiento. Y bueno, decir, ¿no? Para quien quiera saber más, pues que te pueden escuchar en el podcast de Psicología Ladrillazo y también en tu canal de YouTube, que también se llama Psicología Ladrillazo. Sí, es verdad, sí. La verdad que, o sea, está muy bien. El podcast está muy bien, se hace muy ameno. De hecho, vamos, no me puedo imaginar cuánto trabajo te puede costar hacer un episodio. O sea, me parece una cosa de locos, ¿no? Y vamos, demuestra, la verdad, que una genialidad que poca gente tiene. Es mi ikigai, es lo que me llena realmente, porque cuando haces algo que te llena, pues, aunque sea mucho trabajo, pero es motivación intrínseca. Si me pagaran, no lo haría igual. Sería más mecánico. Seguro. Sí. Bueno, Víctor, fue nada. Muchísimas gracias y un abrazo. Un placer. Hasta luego.